Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre hemos estado estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de la vida de David. Y durante esta semana que ya estamos comenzando, ya vamos muy avanzados, ya hemos comenzado, estamos estudiando este tema muy importante que se titula Consecuencias devastadoras. Y estas consecuencias ya las estamos empezando a notar en la familia de David y qué es lo que está pasando. Pero quiero que me acompañes una vez más para que juntos vayamos a la palabra de Dios y leamos el texto que estamos memorizando, el cual se encuentra en el libro de Miqueas. Miqueas capítulo 7, y allí vamos a leer el verso número 8. Miqueas capítulo 7, verso 8, y nos dice así: Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Con este pensamiento, quiero invitarte a que vayamos juntos a tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, agradecidos por permitirnos la vida y la salud, agradecidos también porque nos permite que podamos tener esta lección y que podamos compartir juntos la palabra de Dios. Pedimos que nos ayude, nos pueda bendecir con su buen espíritu y quede con cada uno de los que están con nosotros. También pedimos sus buenos ángeles para protegernos de todo mal e instruirnos en todas las cosas. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. El día de hoy tenemos un apartado muy interesante, el cual se titula Carisma, Encanto y Traición. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué factores hacían a Absalón atractivo para el pueblo? ¿Y cómo los usó astutamente a su favor mientras paso a paso el desprevenido rey le daba la bienvenida? Entonces había ciertas cosas en la vida de David, ciertos factores en la vida de Absalón que le estaban ayudando y le estaban ganando la confianza del pueblo. Y David le estaba permitiendo paso a paso avanzar, que iba a traer consecuencias, ya vimos, devastadoras en el reino. Pues bien, vamos a ver esto y vamos a analizar esto en la palabra de Dios. Quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo que se encuentra en 2 de Samuel. Y allí vamos a leer el capítulo 14, el verso 25 y el verso 26. Y leemos de esta manera: En todo Israel no había hombre tan hermoso como Absalón, desde la planta de su pie hasta la coronilla. No había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo que hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, el cabello pesaba 200 ciclos de peso real. Esto es como 2 kilos, más o menos. Y vemos que, según lo que leemos aquí en ese texto, no había nadie como Absalón. Muy bien. Era parecido, era bien parecido. Muy bien. ¿Qué más? Además de esto, ¿qué más? Bueno, vamos a continuar leyendo este siguiente párrafo que está en el capítulo 15, en el verso 1 hasta el verso 6. Después de esto, Absalón se hizo de un carro, caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Y Absalón se levantaba de mañana y se ponía a un lado del camino, a la puerta. Y al que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de tal tribu de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Y agregaba: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniese a mí los que tienen pleito o negocio, y yo les haría justicia?
Y cuando alguno que se llegaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todo israelita que venía al rey a juicio. Así Absalón robaba el corazón de los israelitas. Muy bien, aquí tenemos la forma en cómo se conducía Absalón. Él iba allá, pues a la puerta de la entrada de donde iban a ver al rey, allá en la ciudad, y él comenzaba a hablar palabras que endulzaban los oídos del pueblo de Israel. Dice, ¿quién me diera que me pusieran por juez y yo escucharía vuestras peticiones y juzgaría pues las cosas que ustedes tienen que hacer? Y de esta manera se robaba el corazón del pueblo y lo empezaba a ver con otros ojos diferentes. ¿Nos damos cuenta? Entonces es un asunto muy, muy interesante. Ahora, vamos a ver lo que nos dice el espíritu de profecía sobre estas cosas. Leamos lo que está escrito sobre este asunto. Vamos a ver y vamos a entender qué es lo que nos dice el texto sobre este párrafo. Leamos lo que está escrito ahora en este siguiente texto del espíritu de profecía. Su hermana vivía con él, esto es con Absalón, y a la presencia de ella mantenía vivo el recuerdo del agravio irreparable que ella había sufrido. Muy bien, ¿nos damos cuenta? Ahora tenemos que ver, él siempre estaba pues recordando el problema que se había dado con su hermana. Y allí entonces, ahora él tenía pendiente esta situación. Y él estaba con el recuerdo, había cumplido sus designios en quitarle la vida a su hermano, quien había ultrajado a su hermana, pero siempre estaba recordando lo que había pasado. Ahora vamos a leer este siguiente párrafo y vamos a ver qué es lo que nos continúa diciendo. Leamos lo que está escrito ahora aquí. Veamos. No fue prudente de parte del rey dejar a un hombre del carácter de Absalón, ambicioso, impulsivo y apasionado, para que cavilara durante 2 años sobre supuestos agravios. Muy bien, esto es, él no se sentía contento y 2 años había pasado él solo allá, pensando, maquinando qué es lo que iba a pasar, y ahora él estaba llevando estas cosas ahí adelante. Pero vamos a ver qué es lo que más nos dice el siguiente párrafo. Leamos ahora este siguiente texto. Veamos lo que nos dice aquí. La acción de David al permitirle regresar a Jerusalén y sin embargo negarse a admitirle en su presencia, le granjeó al hijo la simpatía del pueblo. Notemos, porque el pueblo también percibía esto como una injusticia. Muy bien, y esta injusticia, Absalón, que él había pensado que también era una injusticia, el pueblo también lo veía así, y ahora el pueblo estaba congraciando con Absalón, a pesar de que él había hecho una cosa que no era correcta, y pues estaba granjeando el cariño del pueblo. Pero vamos a continuar y vamos a leer ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Veamos lo que nos dice ahora. David, que recordaba siempre su propia transgresión de la ley de Dios, parecía estar moralmente paralizado. Se revelaba débil e irresoluto, mientras que antes de su pecado había sido valeroso y decidido. Había disminuido su influencia con el pueblo. Entonces recuerde, David tenía pues un pasado que ahora le estaba atormentando y que él veía, bueno, pues que su influencia sobre el pueblo estaba disminuyendo. Él hubiera actuado rápidamente y esta hubiera sido otra historia, pero él no actuó, se quedó allí, paralizado moralmente. Pero vamos a ver qué más nos dice la pluma inspirada. Leamos ahora este siguiente párrafo. Gracias a la influencia de Joab, Absalón fue nuevamente admitido en la presencia de su padre. Pero aunque exteriormente hubo reconciliación, él continuó con sus proyectos ambiciosos. Muy bien, un intermediario para que este hijo del rey volviera, pero Absalón se sentía pues que le habían hecho una injusticia y ahora él tenía la ambición de llevar justicia por su propia mano y estaba haciendo este proyecto, estas formas, de esta manera y bueno, ahora se estaba complicando todo, pero vamos a continuar y vamos a ver qué más nos dice este siguiente párrafo. Leamos.
asumió una condición casi de realeza, haciendo que carros y caballos y 50 hombres corrieran delante de él. A donde quiera que fuera, él los llevaba y ahora él parecía que pues era algo importante. Era el hijo del rey que había sido exiliado por un tiempo, pero que ahora estaba pues allí. Pero había asumido una posición que no le correspondía. Ahora él quería hacerse juez. Y él lo pedía que él me diera que fuese juez para escuchar los casos, pues de parte del rey no tienen quien los escuche. Era el sentimiento de él que los estaba transmitiendo al pueblo. Pero vamos a ver qué más nos explica este texto. Leamos. Y mientras que el rey se inclinaba cada vez más al deseo del retraimiento y soledad, Absalón buscaba con halagos el favor popular. Mientras David estaba diciendo, bueno, yo ya me voy a ir, ya estoy viejito, ya no quiero continuar, y se estaba saliendo más de su papel como rey, Absalón estaba ganando más y más el corazón del pueblo. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver qué más nos dice. Veamos. La influencia de la irresolución y apatía de David se extendía a sus subordinados. La negligencia y la dilación caracterizaban la administración de la justicia. Arteramente, Absalón sacaba ventaja de toda causa de desafecto. Esto es, David dejó de ser enérgico. David dejó de hacer las cosas como debía y ahora, como consecuencia, tenía, bueno, pues que se encontraba en una situación muy compleja porque todo este sentimiento de no seguir adelante, de no tomar una decisión, de tener una apatía hacia las cosas que tenía que hacer, se iba reflejando en sus siervos, en la corte del rey, y Absalón tomaba ocasión para que esto trajera insubordinación, inestabilidad, falta de cariño y falta de hacer las cosas, y lo mostraba, miren, no está haciendo nada. Y ahora vamos a ver lo que pasa. Leamos este siguiente párrafo y veamos lo que nos dice. Día tras día se podía ver a ese hombre de semblante noble a la puerta de la ciudad, donde una multitud de suplicantes aguardaba para presentarle sus agravios en procura de que fuesen reparados. Entonces recordemos, ahora el pueblo no estaba viniendo más a la corte real, pero estaba viniendo a Absalón, que ya había puesto su lugar, ya había llevado a la gente que corría delante de él y él ya se sentía un juez en ese lugar. Pero vamos a ver qué más nos dice este siguiente párrafo. Leamos. Absalón se rozaba con ellos, oía sus agravios y expresaba cuánto simpatizaba con ellos por sus sufrimientos y cuánto lamentaba la falta de eficiencia del gobierno. Muy bien, entonces una persona que pues podemos decir que estaba simpatizando con ellos. Y el pueblo decía, mira, este sí nos escucha, en cuanto que pues la corte real no nos está escuchando. Entonces comenzaron a tener simpatía por este hijo de David. Pero veamos qué más nos dice la pluma inspirada. Leamos ahora aquí. Fomentado por las arteras insinuaciones del príncipe, el descontento con el gobierno cundía rápidamente. Todos los labios alababan a Absalón. ¿Nos damos cuenta? Ahora vemos aquí que pues ya había descontento en el gobierno, ya había descontento entre el pueblo y ahora Absalón estaba prometiéndoles que él les haría justicia, estaba diciendo que pues aquel no funcionaba, pero él sí, si él fuese el indicado para llevar adelante estas cosas, y ahora el pueblo comenzó a alabarlo. El descontento general se comenzó a dar. Veamos lo que pasó más adelante. Leamos este siguiente párrafo. Se le tenía generalmente por heredero del trono. El pueblo lo consideraba con orgullo digno del alto puesto y se encendió el deseo de que él ocupara el trono. Muy bien. Ahora él estaba viendo realizadas sus expectativas de estas cosas. ¿Nos damos cuenta? Y ahora el pueblo comenzó a decir, bueno, él va a heredar el trono, David ya no está funcionando demasiado, pues vamos a pedir que él sea el rey. Pues, ¿será que esto estaba correcto? Vamos a ver lo que aconteció después. Leamos ahora aquí. No obstante, el rey, cegado por el amor a su hijo, no sospechaba nada. La condición de realeza que Absalón había asumido era considerada por David como destinada a honrar su corte. Muy bien.
Entonces David no estaba sospechando, tenía tanto amor por el hijo. Y eso es lo que ocurre a veces. Las personas ya tienen tanto amor por los hijos que a veces no sospechan las cosas que van a llegar a ser. Entonces tenemos que aprender estas lecciones importantes. Pero estas son las cosas que Absalón estaba haciendo y que poco a poco estaba minando la influencia de su padre en el trono. Pues él ambicionaba el trono y recuerden, había tenido esos sentimientos de que le habían hecho una injusticia y realmente había pasado de esta manera. Pero ahora había asumido otra posición que no le correspondía. Muy bien, pero nuestro estudio ha concluido aquí. Ahora quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos la vida y la salud. Hemos leído su palabra y queremos pedir que nos ayude a comprenderla. Pedimos que nos ayude para que podamos ver estas cosas, aprender las lecciones que nos habla en ella y saber que a veces el amor ciego nos lleva a hacer cosas que no están correctas. Pedimos que nos guarde, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.